Hola, bienvenidos a una nueva sección de literatura de sintaxis, la oración simple. En este vídeo vamos a ver cómo identificar el sujeto y el predicado. Como sabemos, el sujeto y el predicado son las partes más importantes de la oración, constituyen los núcleos esenciales de la misma. El sujeto es el grupo sintáctico que concuerda con el verbo en número y persona, es decir, que verbo y sujeto siempre van a ir en el mismo número, o ambos en singular o los dos en plural. En el caso de tu abuelo cocina bien, tu abuelo es un grupo nominal con la función de sujeto que está en singular, a la vez que su verbo cocina. Para comprobarlo, ¿qué podemos hacer? Pues pasar a plural ese verbo y comprobaremos que el grupo nominal que también cambia con ese verbo es su sujeto. Cocinan, para que tenga sentido, en lugar de poner tu abuelo deberíamos decir tus abuelos. Tus abuelos cocinan muy bien. En el caso de que tengamos el sujeto en plural y el verbo en plural, para comprobar esa función de sujeto haremos el proceso inverso, es decir, pasarlo a singular. Tú y yo lo queremos. Tú y yo es el sujeto en plural, el verbo también. Para comprobarlo, pasaremos el verbo a singular. Quiero. Si queremos que la oración tenga sentido, ese sujeto también deberá ir en singular. Yo lo quiero. Esta es la prueba irrefutable para ver cuál es el sujeto. No obstante, también podemos preguntar al verbo ¿quién o qué? Hacer acción. ¿Quién cocina? Mi abuelo. ¿Quién quiere? Tú y yo. Pero en ocasiones esta pregunta no nos sirve. Por eso la prueba que siempre vamos a realizar es la de la concordancia. El sujeto puede aparecer en la oración. Este es el caso más sencillo. Hablamos de sujeto explícito porque lo vemos. Mis abuelos han comprado un coche. Grupo nominal, sujeto. En ocasiones, ese sujeto está implícito, es como si estuviese escondido, porque se sobreentiende, es obvio, o evitamos esa repetición constante del mismo grupo nominal. Vamos a llegar tarde. Nosotros es el sujeto implícito, está escondido, se sobreentiende. No quiero decir que la oración no tenga sujeto, sino que no lo vemos. Nosotros, sujeto elíptico, omitido, es lo mismo. La tercera opción es que no exista el sujeto. Hablamos entonces de oración impersonal o sujeto impersonal. No es que esté escondido, sino que no existe directamente. Este invierno no ha nevado nada, ahí no tenemos que señalar ningún sujeto. El sujeto no aparece, no existe. Es una oración impersonal. Si queremos identificar el sujeto, podemos hacer una prueba, dada esta concordancia entre sujeto y verbo. Primero localizamos el verbo. Tu abuelo cocina, cocinan. Y después cambiamos su número. Si está en singular el verbo, lo ponemos en plural. La prueba consiste en que el sujeto siempre va a ir en el mismo número, esto es, cambiará a plural. Tus abuelos cocinan es el grupo nominal que cambia con el verbo. Por tanto, tu abuelo es el sujeto, porque es aquello que cambia si el número del verbo también se altera. El otro constituyente básico de la oración es el predicado, cuyo núcleo siempre va a ser el verbo. Aparte de este núcleo verbal, pueden aparecer complementos como el complemento directo, el atributo, el complemento circunstancial de lugar, de tiempo o el complemento agente. Para identificar el predicado es muy sencillo, porque es todo aquello que no es el sujeto. Por eso lo primero que tenemos que hacer es identificar el núcleo verbal y el sujeto, para determinar que el predicado es el resto de la oración. Tu abuela monta en moto por las tardes. Monta es el núcleo verbal del predicado. Y el sujeto, recordemos que es aquello que concuerda con el verbo. Tu abuela monta. Si cambio el verbo a plural, montan,
Lo que cambia es tu abuela. Tus abuelas montan. Por lo tanto, tu abuela, grupo nominal, sujeto. El predicado es todo aquello que no forma parte del sujeto. El núcleo verbal es el verbo y además vemos otros complementos como el de régimen, montar en moto, o el complemento circunstancial de tiempo que nos indica cuándo se realiza la acción. Veremos después en otros vídeos el complemento de régimen y el complemento circunstancial de tiempo. Para averiguar el predicado, como decimos, identificamos el sujeto, el resto, el predicado. ¿Tu abuela se ha comprado una moto? Tu abuela es sujeto, el resto, grupo verbal, predicado. En otras ocasiones en las que el sujeto aparezca omitido, pues va a ser más fácil de identificar, porque el predicado lo va a constituir toda la oración. Es muy moderna y atrevida. Es una oración cuyo sujeto está omitido porque se sobreentiende, ya estábamos hablando de la abuela, y para no repetirlo tanto, obviamos el sujeto. En tercer lugar, puede ocurrir que la oración sea impersonal, esto es, que no tenga sujeto, ni esté expreso ni omitido. No hay muchas abuelas así. La oración es impersonal, así que toda ella va a constituir el grupo verbal predicado. Y hasta aquí, cómo identificar el sujeto y el predicado. En sucesivos vídeos veremos tipos de sujeto, de predicado y los complementos que podemos encontrar en el mismo.